Hola de nuevo, vamos ahora a hacer un breve resumen de la segunda unidad del curso de personal y organización. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en el rol de recursos humanos y ya centrándonos en la dignidad de la persona en algunos procesos, como por ejemplo el de selección. El rol de recursos humanos es importante considerar de que lo que hoy día se sugiere en la práctica es que tanto lo señala Ulrich como Chavenato, está mal escrito ahí, es que recursos humanos debe transformarse en ser un socio estratégico del negocio de la empresa. Y para eso se hace un cuadro que es bastante interesante en donde se enfoca según distintas actividades. Recursos humanos enfocándose en el futuro estratégico y en el enfoque en las personas, tiene el gran rol de administrar la transformación y el cambio en estas situaciones donde recursos humanos debe intentar posicionarse y tratar de ser el mayor aporte posible dentro de las organizaciones, lo que no quita que también participe dentro de los otros procesos. Sin embargo, el rol más estratégico que puede tener recursos humanos es justamente en ese cuadrante. Dentro de recursos humanos, la gestión por competencias es un elemento fundamental que nos permite entender cómo recursos humanos se ordena, cómo se organiza para poder cumplir con todas las labores que tiene que realizar, integrando todos los procesos de recursos humanos dentro de una misma modelo, el cual es la gestión por competencias, que a través de las competencias de la persona, esto pueda dar cuenta de acompañar al colaborador desde un inicio, desde que ingresa a la institución, hasta que termina su paso por la institución. Es decir, es acompañar al colaborador en todo el ciclo del proceso laboral. Por eso se hacen distintas preguntas. ¿Quiénes trabajarán dentro de la organización? Y donde ahí está la planificación y la selección. ¿Qué harán las personas en sus puestos de trabajo? ¿Cómo conservarlos o cómo mantenerlos? ¿Cómo controlar? ¿Cómo saber lo que hacen? Y finalmente también cómo desarrollar, cómo potenciar a las personas dentro de sus puestos de trabajo. Vamos a enfocarnos ahora en qué es la selección propiamente tal. La selección cumple principalmente dos funciones: proveer de una vacante a la organización y predecir el desempeño, con la finalidad de que los candidatos que postulen al cargo puedan ser los más idóneos para poder desempeñarse. Dentro de la selección tenemos distintas etapas. Lo más importante al principio es tener un perfil de cargo que nos permita saber de qué se va a tratar el cargo, cuáles son las funciones, los objetivos, los requisitos del cargo, los conocimientos, entre otros. Y también es saber la vacante o la nueva posición que va a existir para que los candidatos que estén postulando puedan cubrir esa posición. Los procesos de reglamento y selección en general tienen distintas etapas. La gran mayoría comprende una etapa de reclutamiento, luego la publicación del aviso, posteriormente se hace un filtro curricular en donde se revisa si es que los candidatos cumplen o no cumplen con ciertos requisitos mínimos del cargo. Posteriormente se hace una evaluación técnica, la cual la hace la jefatura, que evalúa los conocimientos del cargo. Y posteriormente hay una evaluación psicolaboral, en donde ahí sí actúa recursos humanos propiamente tal, donde se hacen pruebas psicolaborales que buscan evaluar si la persona cumple o no cumple con las competencias y con las habilidades del cargo. Y luego se hace la carta oferta, son las condiciones de trabajo que finalmente el postulante debe firmar si acepta o no acepta. Dentro de toda la etapa del proceso de selección tenemos muchos elementos donde es súper importante eh, buscar la primacía de la persona y evitar algún tipo de discriminación o algún tipo de vulneración de la dignidad de la persona. Por ejemplo, en la publicación tenemos que tiene que ser transparente, tiene que ser justa y no puede discriminarse. En clase vimos varios ejemplos. El filtro curricular, cómo hacer un filtro más objetivo en donde podamos categorizar o rubricar ciertas características y darles una puntuación objetiva que tenga relación con el cargo. Luego en la evaluación técnica, evitar los sesgos, tener la evidencia para poder evaluar. Y en la evaluación psicolaboral lo mismo, es hacer las preguntas correctas para poder tener las conductas y las evidencias para poder evaluar de la forma más objetiva posible. Tenemos distintas preguntas, hablamos en clase cuáles eran las más adecuadas y las más inadecuadas. Y lo más importante con lo que quiero que se queden es que las preguntas tienen que cumplir tres condiciones básicas. Uno es definir el tipo de conducta o el resultado a buscar. La segunda es imaginar situaciones o condiciones concretas, pero no un escenario realista.
Y la tercera es diseñar una pregunta lo suficientemente amplia para que todo colaborador, para que todo postulante, perdón, pueda responder y que también sea fácil de entender. Las preguntas que son efectivas no son personales, no son desde la negación, no son aquellas angustiantes, sino que al contrario, son aquellas clarificadoras, cuantificables, que buscan distinguir el rol del individuo, orientadas al pasado y con experiencia demostrable. Todo esto permite restringir los sesgos. Sabemos que hay sesgos de atractivo físico, de género, de similitud con el entrevistador, de prejuicio también por pertenecer a grupos, como vimos en el caso. Entonces, desde ahí es súper importante tener una rúbrica o indicadores claros para saber qué es lo que voy a evaluar para que estos sesgos puedan reducirse al máximo. Y un ejemplo que hoy día se hace mucho es la metodología STAR, donde se pregunta por una situación puntual, se pregunta por el rol, por las acciones específicas que se realizaron y finalmente por el resultado final. Finalmente, es importante mencionar que el mejor predictor del desempeño futuro finalmente es la conducta pasada. Con esto queremos terminar, así es que muchísimas gracias por observar esta cápsula. Para los que lo hicieron, si no, no lo hicieron, ningún problema. Así es que desearles éxito en la prueba, que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.